¿Qué tal, señoras y señores? Sean ustedes bendecidos, bienvenidas y bienvenidos a otra entrega de su programa, Agenda Semanal, la revista informativa más completa de los fines de semana en la televisión dominicana, con su anfitrión de siempre, Balbueno Medina, la autoridad periodística del país. En el día de hoy, como siempre, tenemos un contenido renovado, actualizado y sobre todo informativo para que ustedes se mantengan ahí frente a sus televisores dando seguimiento paso a paso a los acontecimientos que como cada fin de semana se desarrollan en este espacio, Agenda Semanal, donde les traemos cosas diferentes en cada entrega de este programa. Recuerden ustedes que estamos permanentemente en las redes sociales, en Facebook /Balbueno Medina, en Instagram @Balbueno Medina, lo mismo que en Twitter. Ahí ustedes nos pueden dar seguimiento y dejarnos sus comentarios o sugerencias relativas a lo que es la producción de este espacio, Agenda Semanal. Y recuerden siempre visitar nuestro periódico en internet, notamedin.net. En notamedin.net ustedes van a encontrar un link que los va a direccionar a nuestro canal de YouTube, que es Agenda Semanal con Balbueno Medina. Ahí ustedes se pueden suscribir y disfrutar de cada una de las entregas de este programa, Agenda Semanal, en tiempo real. Así que con todas estas coordenadas usted no tiene otra cosa que dar seguimiento a lo que hacemos en materia de comunicación y estará bien informado de todo lo que acontece en la República Dominicana y en el exterior, porque nos preocupamos de que usted pues tenga un plato servido con todos los ingredientes en materia informativa a través de este espacio Agenda Semanal y de nuestro periódico notamedin.net, donde usted va también a disfrutar de nuestros análisis, de nuestros artículos de opinión, las crónicas, las noticias, las informaciones nacionales e internacionales que nosotros presentamos en notamedin.net. Así que notamedin.net y nuestro canal de YouTube, Agenda Semanal con Balbueno Medina, están disponibles para todos ustedes donde quiera que se encuentran en tiempo real. Señores, la situación del coronavirus luce muy preocupante todavía para toda la geografía mundial. Las medidas que se están adoptando bajo la sombrilla de la Organización Mundial de la Salud, en cierto modo han estado sintiendo sus efectos positivos, y gracias a ellas no ha habido una propagación más temeraria a nivel mundial o global del coronavirus o el COVID-19. Gracias a Dios que los países se han alineado a estas disposiciones de la Organización Mundial de la Salud. Ahora bien, cada uno de nosotros tiene que, al margen de esos protocolos, tener nuestras propias medidas particulares para evitar que el coronavirus llegue a nuestras familias, a nosotros en particulares, y se pueda propagar en la sociedad dominicana. Y ya ampliamente las medidas y las disposiciones para evitar esto han sido propagadas a nivel, no solamente de la República Dominicana, sino a nivel mundial. Mantener la higiene, la distancia, no participar en conglomerados de personas, y esto va a contribuir grandemente a que nosotros no seamos afectados del coronavirus. Ojalá que las medidas que se han adoptado desde el gobierno de la República Dominicana, todas tengan efectividad en la aplicación, y que ninguna de ellas, por más
que sectores interesados quieran puedan ser distorsionadas. Lo que se debe poner por encima de todo es la integridad de la familia dominicana, la integridad de las personas también más vulnerables, porque esta enfermedad ataca fundamentalmente a las personas que tienen condiciones de salud y también a los envejecientes, de manera que en cada familia, en cada hogar de la República Dominicana se deben adoptar medidas para proteger a este tipo de personas, porque de esa manera el número de víctimas fatales serían mínimos en nuestro país. Gracias a Dios, vuelvo y repito, aquí se han tomado medidas oportunas y por ello hemos observado, de acuerdo a lo que se ha estado ventilando en el mapa latinoamericano, que la República Dominicana es uno de los países donde ha habido menos casos detectados del coronavirus. Si nos ponemos a compararnos con otras naciones de América Latina, como por ejemplo Costa Rica, que tiene menos habitantes que nuestro país, pero tiene un número de infectados que sobrepasa la cantidad de casos detectados en la República Dominicana, y otros países también con menos cantidad de habitantes de América Latina han tenido mayor incidencias de casos detectados que en la República Dominicana. Ahora bien, con estas medidas que se han estado tomando y que el pueblo hemos visto que las ha venido acatando de manera religiosa, pues esperamos que la propagación de esta enfermedad pues no crezca en proporción a la población dominicana, sino que se mantenga estática, porque en la medida en que estas medidas, valga la redundancia, sean efectivas, en esa misma proporción vamos a tener resultados positivos para la sociedad dominicana. O sea que el número de casos detectados no se elevarán, y eso es algo saludable, porque aunque la República Dominicana, de acuerdo a lo que ya se está informando, va a tener, como lo tendrán la mayoría de los países que están enfrentando esta enfermedad, grandes pérdidas económicas, pues es mejor afrontar esas pérdidas económicas que tener las pérdidas en vidas humanas que uno lamentar. Por eso, muchas de estas medidas van a representar o están representando ya un sacrificio para todo el mundo, para las empresas, para el Estado, para las personas en particular que no deben transitar si no tienen la necesidad de hacerlo. Nosotros en los medios de comunicación, donde no hay una mayor concentración de personas, podemos ejercer nuestro trabajo. Por eso estamos aquí haciendo este programa Agenda Semanal, porque aquí estamos las dos cámaras que están frente a mí, así como también nuestro camarógrafo Modesto, que siempre está al pie del cañón, lo mismo que nuestro director Rafael Calderón, y podemos a distancia estar realizando nuestras labores cotidianas, pero en aquellos lugares donde necesariamente para producir y para ejercer un oficio o una profesión se necesiten una cantidad mayor de personas, pues necesariamente hay que sacrificarse. La empresa tiene que sacrificarse el personal, tiene que sacrificarse todo el mundo, aunque eso represente una merma en lo que es el ingreso de recursos económicos,
porque en este momento lo que se impone es que todos tengamos a bien preservar lo que Dios nos dio, que es la vida, porque Él no es que quiere quitarla. Las circunstancias son las que se presentan, pero Dios quiere que nosotros también pongamos de nuestra parte, que nos preservemos y que corramos el menor riesgo posible, porque de esa manera Él también nos va a proteger más. Él nos protege, pero también nosotros tenemos que tomar nuestra parte. Finalmente, con relación al proceso electoral pasado, del pasado 15 de este mes de marzo, yo lo que voy a decir es que hay que felicitar al pueblo dominicano y también decir que la Junta Central Electoral ha recobrado en parte su credibilidad. La disposición que hubo para que se celebraran estos comicios dice mucho de los políticos, de la sociedad dominicana y también de la Junta Central Electoral, que todos al unísono nos pusimos de acuerdo y logramos dar una buena nota y una buena proyección de lo que somos capaces los dominicanos de ponernos de acuerdo y de superar nuestras diferencias en los momentos más difíciles. De manera que felicidades al pueblo dominicano, a la comunidad política, a la Junta Central Electoral, porque hemos dado una buena demostración de que nos crecemos como dominicanos en medio de las adversidades y sabemos cómo superar nuestras dificultades. Señores, hasta aquí esta parte introductoria de nuestro programa Agenda Semanal. Vamos a hacer la primera pausa comercial y retornaremos con la agenda económica, con los principales acontecimientos económicos ocurridos durante esta semana aquí en Agenda Semanal. Y en la entrevista central precisamente vamos a hablar de economía, porque el coronavirus, además de tener una profunda incidencia en la salud de las personas, también lo hará en lo económico. Pero no todo en lo económico está perdido, porque hay cosas que se han ganado, como por ejemplo el desplome de los precios del barril del petróleo a nivel internacional. Retornamos con la agenda económica luego de la pausa comercial. La más sublime expresión de la solidaridad social y el constante aprendizaje de las nuevas tendencias de la comunicación encuentran en la Fundación Comunicación y Servicios Asistenciales su base de sustentación en el país. Con los programas de Funcomisa, miles de dominicanos han sido beneficiados y sus testimonios son más que elocuentes para su confirmación. Ayúdanos a seguir trabajando por el bienestar de los humildes y contribuye con los programas de educación y asistencia social de Funcomisa, llamando al teléfono 809-239-9060 o escribiendo a la dirección electrónica funcomisa@hotmail.com. Funcomisa, unidos por la solidaridad. La matriz de generación es el eje principal del Plan Integral Eléctrico. Desde el 2012, con inversión privada y facilidades del sector público, diversificamos y aumentamos la oferta. Incrementamos la generación con gas natural, energía renovable, combustibles no dependientes del petróleo y con los 752 megavatios de la estatal Central Termoeléctrica Punta Catalina, lograremos agregar 2.049 megavatios nuevos al 2020. En 8 años hemos duplicado la capacidad de generación eléctrica del país. Estamos cumpliendo, garantizando energía suficiente y verdaderamente competitiva, avanzando juntos hacia la solución definitiva. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. El Banco Central mantiene la estabilidad de precios. Es su misión principal, establecida en la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02. Los precios estables protegen el valor del dinero de las personas y las empresas, dan certidumbre al mercado y facilitan el comercio. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento.
Al salir el sol, el Fopetcon sigue trabajando con eficiencia y transparencia, siendo solidario en el presente con gastos médicos, funerarios, capacitación y la construcción de nuestra casa de acogida y centro geriátrico. En el Fopetcon ya son más de 5.000 pensionados y aumentando. Constructor, cumpliendo con la ley 686, garantizas el futuro de tu trabajador y el desarrollo de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, más que pensión. Nuestro libro Huellas de una trayectoria periodística se encuentra disponible en el Centro Cuesta del Libro aquí en Santo Domingo y también en Santiago. Con la módica suma de 800 pesos ustedes pueden disfrutar de esta joya del periodismo nacional. Tiene muchísimas cosas que la gente común y corriente desconoce de los medios de comunicación. Así que Huellas de una trayectoria periodística, ustedes también lo pueden adquirir llamándonos a nuestro teléfono 809-519-6124 y se los haremos llegar de manera personalizada donde quiera que ustedes nos indiquen. Huellas de una trayectoria periodística, de Balbueno Medina, un servidor. Señores, el coronavirus, como hemos dicho, ha tenido gran incidencia en la parte económica y en las medidas que se han tomado a nivel nacional e internacional van orientadas precisamente a contrarrestar la expansión de esta enfermedad en todo el mundo, a lo largo y ancho de todo el mundo. Mientras tanto, aquí, si la situación que enfrenta la República Dominicana con el tema del coronavirus o COVID-19 se mantiene después de junio, el sector turismo podría tener pérdidas de alrededor de 400 millones de dólares. La afirmación la ofreció el gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdés Albizu, al responder preguntas de los periodistas que asistieron a la rueda de prensa que convocó el Banco Central para dar a conocer las medidas de esa institución. Como medida compensatoria, el Banco Central de la República Dominicana dispuso reducir la tasa de política monetaria en 100 puntos básicos de 4.50% a 3.50% anual, con el objetivo de incentivar una baja generalizada de las tasas de interés en el sistema financiero a través del mecanismo de transmisión de política monetaria. Ante la situación que vive la República Dominicana con el coronavirus, el Consejo Nacional de Comercio en Provisiones hizo un llamado al gobierno dominicano, a la Dirección General de Impuestos Internos, para que declaren una moratoria fiscal de emergencia por 30 días para las personas físicas de comercio que deben pagar 30 de marzo y las personas jurídicas o compañías comerciales que deben pagar el 30 de abril. Eso se materializó de acuerdo a las disposiciones del Ejecutivo. Este pedido es a los fines de paliar la situación que ha mermado las operaciones en el comercio por la situación sanitaria, según el presidente del Consejo de Provisiones, Tomás Mercado. El gobierno dominicano y el consorcio Odebrecht Tecnimont Estrella llegaron a un acuerdo para resolver las disputas existentes y garantizar la finalización y entrega de la central termoeléctrica Punta Catalina. En el marco del Centro Internacional de ADR de la Cámara de Comercio Internacional, el gobierno dominicano, a través de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, logró reducir de 973.2 millones de dólares a 395.5 millones de dólares el monto reclamado por el consorcio Odebrecht Tecnimont Estrella como pago adicional para la construcción del proyecto central termoeléctrica Punta Catalina a carbón, en tanto que el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, informó que la venta de Punta Catalina quedará para el próximo gobierno debido a la situación de incertidumbre que viven los mercados internacionales. Sin embargo, dijo que pese a eso, el gobierno irá llevando a cabo el proceso de venta, esperando que el resultado de las elecciones de mayo permita al próximo gobierno concluirlo.
En el plano internacional, la crisis económica y laboral creada por el COVID-19 podría aumentar el desempleo global en casi 25 millones, indicó la Organización Internacional del Trabajo en un estudio, aunque aseguró que una acción internacional coordinada podría reducir significativamente esa cifra. En Nueva York, el precio del petróleo de Texas abrió con una caída de 10.13% hasta los 24.22 dólares el barril, con lo que se desploma a mínimos de hace casi 18 años, ya que el brote de coronavirus continúa minando la demanda de crudo. El barril se cotizó por debajo de los 25 dólares tras perder 2.73 dólares respecto a la sesión anterior. Y finalmente, aquí en el mercado nacional de divisas, el dólar fue comprado a 52,61 y vendido a 53,20, mientras que el euro fue adquirido a 57,61 y despachado a 61,51 pesos dominicanos por moneda extranjera. Señores, así anduvo la agenda económica de su programa, Agenda Semanal. Mantengan la sintonía porque luego de la pausa comercial continuaremos analizando ya con un profesional de la categoría del doctor Antonio Siriaco Cruz cada una de estas variables de la economía nacional e internacional aquí en Agenda Semanal. Retornamos en breve, no se vayan porque esto es interesante que usted conozca todo lo que se ha derivado en materia económica de la situación del coronavirus en la República Dominicana. Retornamos en breve. La imagen de su empresa o usted en particular deben ser cuidados con profesionalidad garantizada para alcanzar el posicionamiento que necesitan en el mercado nacional. En Valmedi Production tenemos la experiencia, la creatividad y la confianza para lograr eso que buscas. Somos el más alto concepto de innovación y comunicación global. Contáctanos y te aseguramos que no te arrepentirás de probar nuestros servicios de publicidad, redes sociales, maestría de ceremonias, prensa y relaciones públicas. Síguenos en las redes sociales o localízanos a través de nuestro teléfono 809-519-6124 para que conozcas nuestras ofertas. Valmedi Production, tu confianza en la comunicación. La matriz de generación es el eje principal del Plan Integral Eléctrico. Desde el 2012, con inversión privada y facilidades del sector público, diversificamos y aumentamos la oferta. Incrementamos la generación con gas natural, energía renovable, combustibles no dependientes del petróleo y con los 752 megavatios de la estatal Central Termoeléctrica Punta Catalina, lograremos agregar 2.049 megavatios nuevos al 2020. En 8 años hemos duplicado la capacidad de generación eléctrica del país. Estamos cumpliendo, garantizando energía suficiente y verdaderamente competitiva, avanzando juntos hacia la solución definitiva. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Hasta el momento, la única cura que existe contra el coronavirus eres tú. Aunque los médicos están para tratarnos, la responsabilidad de frenar la propagación es de todos. Estas no son vacaciones. Quédate en casa, a menos que sea completamente necesario. Lávate las manos con agua, jabón durante 30 segundos y utiliza desinfectante con alcohol. Mantén una distancia de 2 metros entre una persona que esté tosiendo o estornudando. Evita tocarte los ojos, nariz y boca y tápate al toser o estornudar. Si tienes fiebre, tos o dificultad para respirar, evita salir de casa y llama al asterisco 462. Protejámonos entre todos, con pequeños actos de responsabilidad. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Un mensaje del Ministerio de Salud de la República Dominicana. El Banco Central mantiene la estabilidad de precios. Es su misión principal, establecida en la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02.
Los precios estables protegen el valor del dinero de las personas y las empresas, dan certidumbre al mercado y facilitan el comercio. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Señores, ya estamos en la parte central de este su espacio, la entrevista de la semana que como siempre llega a ustedes gracias a una fina cortesía del Grupo Max de nuestro amigo Mario Chaveve, que se encuentra localizado ahí en el centro de Villa Consuelo, en la Juan Evangelista Jiménez, esquina Arzobispo Valera. Ahí ustedes se encuentran con el imponente edificio del Grupo Max, que tiene para todos ustedes Max Ferretería, Max Comercial y Max Madera. Todo lo que usted necesite para la construcción o el equipamiento de su hogar, lo encuentran ahí en el Grupo Max de nuestro amigo Mario Chavez. Ustedes pueden llamar al teléfono 809-536-4200 y si dicen que vieron o escucharon este anuncio aquí en Agenda Semanal, les delego la autoridad para que exijan su descuento ahí en el Grupo Max de nuestro amigo Mario Chavez. Señores, tal y como les hemos venido informando en el introito de este espacio Agenda Semanal, ya está aquí con nosotros en la mesa del diálogo el doctor Antonio Siriaco Cruz, vicedecano de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y uno de los consultores económicos más creíbles de la República Dominicana. A él, como siempre, le damos la más grata bienvenida a este espacio Agenda Semanal. Doctor, ahí ahora. Ese es el saludo. Sí. Bueno, muchas gracias, Balbueno, por tu invitación. Siempre estamos aquí a tu disposición en Agenda Semanal. Muchísimas gracias, doctor. Esas se las doy yo porque en este momento de recogimiento es importante saber, sobre todo ya se están dando cifras, sobre todo se ha dado una cifra de que esta situación del coronavirus nos va a afectar en una de las áreas de mayor fuentes de ingresos de divisas, que es el turismo. Y si se prolonga, de acuerdo a las informaciones que se manejan, hasta junio, el sector turismo podría perder unos 400 millones de dólares, conservadoramente hablando. Mira, yo creo que la situación de temor que se ha expandido en el mundo, producto de esta pandemia del coronavirus, obviamente que uno de los primeros impactos que tuvo fue en el sector turismo de las líneas aéreas. Sí. Las estimaciones que hay a nivel global es que ha habido una reducción en el flujo de pasajeros entre un 40 y un 45%. Y eso ha tenido un impacto a nivel global. Las acciones se han caído de todas las aerolíneas. Así es, y eso ha tenido un impacto de más de 130 mil millones de dólares, ya estimaciones preliminares que se han hecho en ese sector. Sí. Y es obvio que este efecto negativo, este choque negativo, se transmite a países que son donde el turismo juega un papel importante. Hay que tomar en consideración que el turismo en la República Dominicana representa casi el 7% del PIB, pero te genera más de 7.300 millones de dólares. No, y que tiene un impacto también además, en la industria, y además, en la industria agropecuaria. Tiene un efecto de encadenamiento sumamente importante. Sí. Ya los datos, incluso presentados por el mismo Banco Central, indican que en los primeros 2 meses la República Dominicana dejaron de venir alrededor de 100.000 turistas. Si tú observas, cada turista en la República Dominicana gasta en promedio
alrededor de $110. Ajá. Por lo tanto, en esos primeros 2 meses la República Dominicana dejó de percibir más de 110 millones de Eso dólares. sin coronavirus. Eso prácticamente el primer impacto Sí. en los 2 primeros meses. Sí. Esta situación parece que Eso se generó a partir de que la enfermedad se dio a conocer, se dio a conocer desde China. porque Bien. la O sea enfermedad- que ya a partir de ahí hubo también una parálisis. porque ya la enfermedad y el Ajá. problema venía desde diciembre, Exacto. principios de diciembre, y esta situación evidentemente que se fue expandiendo Ajá. y obviamente cuando la gente se hizo consciente, la gente entonces lo que hizo fue que se paralizó, vieron las medidas que tomaron en China de establecer una cuarentena a una población en Wuhan de casi 16 millones de personas. Todo eso generó un proceso de temor y la gente entonces ya comenzó a recogerse en los lugares donde hay una gran confluencia de personas, como son los aeropuertos, como son los centros comerciales. Sí. Y eso en un primer momento. Pero tú has dicho algo muy importante, bueno, y es que los niveles de encadenamiento que tiene el sector del turismo en la República Dominicana es muy considerable. Ujú. Por ejemplo, las ventas que le hace el sector agropecuario al turismo. Desde luego la representa, producción. claro, una parte de la Es que producción se abastecen, se todos vende. los Claro. hoteles se abastecen Y de eso la producción agropecuaria. representa entre un 20 y un 25%. Sí. De tal forma que el impacto de esta situación en el sector agropecuario, producto Sí. de un menor dinamismo del sector turismo, eso representa en estos momentos más de 800 millones de pesos. Para que tú veas cómo las cosas se van encadenando, pero a su vez el sector agropecuario compra insumos al sector Exacto. de la industria Ujú. y eso a su vez tiene un efecto de encadenamiento. Es decir, Sí. que ese es el problema que hay ahora mismo en la economía dominicana. La Y economía en las economías del mundo también. del mundo, Sí. todos esos procesos, porque, por ejemplo, Todo es vinculante. ahora vinculante. mismo. Mira Sí, el caso exacto. de China. Sí. Mira el caso de China. Ahora bien, doctor, estas medidas Sí, que sí. se han tomado desde el gobierno, que de entrada Claro. vemos que muchas son muy buenas, No, claro. pero no estamos viendo algunas compensaciones que se deben hacer. Mira, Incluso se ha estado planteando, el candidato de la oposición, Luis Abinader, ha planteado la creación de un fondo de unos 10.000 millones de pesos para Mira, hacer frente a eso. Mira, yo creo lo siguiente, yo creo que las medidas que se han tomado, incluso la que anunció el presidente de la República, como también la que anunció el gobernador del Banco Central, el Ajá. ministro de Hacienda y el superintendente de banco, van por la vía correcta, pero son insuficientes. Sí. Son insuficientes, yo la veo insuficiente, por el hecho de que todavía... Lo que dan es facilidades. O sea, facilidades para que tú no pagues Claro. ahora, pero después vas a pagar. Claro, Pero claro. Muchas de esas deben de ser compensadas Claro. con la inyección de Directa, recursos. directa. De la inyección de recursos, Directa, ¿verdad? Sí. claro. Entonces, ¿qué ocurre? Mira que la situación ahora mismo que vive la economía dominicana, que es un proceso de desaceleración de la economía. Sí. Entonces, con esa medida se ha querido moderar esa caída. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que en un primer momento se le han dado facilidades fiscales a las Sí. empresas, es decir, le han establecido para el caso del impuesto sobre la renta flexibilidad en cuotas para pagar ese impuesto, porque son impuestos, tanto el impuesto sobre la renta como el anticipo, tiene un impacto directo en el flujo de caja de las empresas. Desde luego. Pero ¿por qué yo digo que han sido insuficientes? Porque ha dejado a un sector muy importante, que es el sector informal de la República Ajá, Dominicana. sí. El sector informal representa el 54% de la población que está ocupada. Sí. Entonces, a ese sector hay que darle ayuda directa de una forma u otra. Sí. Es decir, tú puedes usar un fondo, incluso hay espacio, vamos a decir, porque, no sé, está el fondo que se ha acumulado y todo eso va a depender de las autorizaciones del Consejo de la Seguridad Social, del Ajá. Ministerio de Trabajo. De la administradora de riesgos laborales. Riesgo laboral, que sí. eso anda por 30.000 y pico 30.000 millones. Sí, Y entonces todo eso, Ujú. yo pienso que hay un espacio importante, pero hay que establecer acuerdos con los sectores tripartitos Exacto. que están ahí.
Otros han hablado de los fondos de pensiones, pero esos son fondos más cuidadosos. No, porque eso es de capitalización individual. Y eso necesita una autorización de una comisión de evaluación de riesgo. Exacto, es decir, sí. que eso hay que... los únicos que están en los ociosos son los de la ARL. Entonces, lo de los fondos de riesgo laboral, yo Sí. creo que esos fondos podría llegarse a un acuerdo. Sí. En ese sentido, para beneficiar precisamente a un sector que es trabajador. Ese es un inconveniente que hay en este tipo de economía. Como hay mucha informalidad, entonces tú sencillamente te concentras en lo formal. Pero también, Balbuena, yo creo que hay un elemento que hizo falta. Ajá. Y es el hecho, como se le va a adelantar el salario Sí. a los empleados públicos, también se debió haber hecho eso con el sector privado. El gobierno está Entonces, solicitando al sector privado Que lo haga, Sí. y por eso es que le han dado facilidades de crédito Sí. al sector privado, pero Sí, también... para que no queden en una Claro. especie de desencaje. Claro, desencaje. Y además yo creo que faltó una figura que podría incluso completar todo esto, y es el hecho de la figura del crédito fiscal. Por Ajá. ejemplo, si una pequeña empresa a la fecha no tiene los recursos suficientes para cubrir su nómina, Sí. entonces puede ir a un banco público o privado, ese banco le facilita Esa es una buena medida. esos recursos, Esa es una medida y a su importante. vez luego le presenta en impuestos sobre la renta Sí. ese gasto y se lo deduce Y se lo deduce. de tal forma Para que no se para que no descapitalice. se descapitalice. Bueno, Esos son elementos importantes. que hay que Importante. Sí, tomar en consideración. doctor, este estado de excepción, y esto contéstemelo luego de la Sí. pausa comercial, este estado de excepción le da muchas prerrogativas al Claro. Poder Ejecutivo, que esas medidas que se han dejado de tomar por la premura, ya sea o por otras razones, pudieran tomarse más adelante como, pudiéramos decir, medidas compensatorias Así es. para poder subsanar Así es. cualquier debilidad o hueco que se haya presentado Así es. producto de la premura de presentar este proyecto de emergencia. Para que me analice eso luego de la pausa comercial. Y también, doctor, que nos abocamos a una recesión económica mundial, Claro. que eso es más peligroso todavía. Claro. Así que retornamos en breve con los análisis que nos hace el doctor Antonio Siriaco Cruz aquí en Agenda Semanal de esta situación provocada por el coronavirus a nivel nacional e internacional. Retornamos en breve. La imagen de su empresa o usted en particular deben ser cuidados con profesionalidad garantizada para alcanzar el posicionamiento que necesitan en el mercado nacional. En Valmedi Production tenemos la experiencia, la creatividad y la confianza para lograr eso que buscas. Somos el más alto concepto de innovación y comunicación global. Contáctanos y te aseguramos que no te arrepentirás de probar nuestros servicios de publicidad, redes sociales, maestría de ceremonias, prensa y relaciones públicas. Síguenos en las redes sociales o localízanos a través de nuestro teléfono 809-519-6124 para que conozcas nuestras ofertas. Valmedi Production, tu confianza en la comunicación. La más amplia y variada gama de artículos ferreteros y del hogar usted los encontrará en un solo lugar. Max Ferretería, la máxima atracción del comercio en Villa Consuelo. Visítela en la calle Juan Evangelista Jiménez, esquina Arzobispo Valera, frente al mercado de Villa Consuelo, con teléfonos 809-536-4200 y 536-2967. Atendida personalmente por su propietario Mario Chabebe, el que nunca dice no hay. Max Ferretería, la máxima combinación de lo que usted necesita para su hogar y la construcción. Empecé en preescolar cuando tenía 5 años. Desde que soy pequeño, tanto yo como mis 2 hermanos nos hemos formado aquí. Me siento muy agradecida de cursar en esta escuela porque siento que es un lugar donde puedo desarrollarme y puedo crecer tanto
como persona, así como en el sentido académico. Cuando sea grande, quiero ser asesora financiera y decoradora de interiores. Y me encantaría estudiar medicina. Ser pelotero, que es una de mis metas, y ser ingeniero a la vez. Mis maestros me ayudan a formarme tanto como persona como en contenido. Me encanta la comida que me dan. En esta escuela estoy aprendiendo muchísimo. Tu compromiso es estudiar, el nuestro, guiarte hacia un mejor futuro. Mi escuela es mi segundo hogar. Ministerio de Educación. Al salir el sol, el Fopetcom sigue trabajando con eficiencia y transparencia, siendo solidario en el presente con gastos médicos, funerarios, capacitación y la construcción de nuestra casa de acogida y centro geriátrico. En el Fopetcom ya son más de 5.000 pensionados y aumentando. Constructor, cumpliendo con la ley 686, garantizas el futuro de tu trabajador y el desarrollo de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, más que pensión. Señores, recuerden que nuestro libro Huellas de una trayectoria periodística se encuentra disponible en el Centro Cuesta del Libro aquí en Santo Domingo y también en Santiago. Con la módica suma de 800 pesos ustedes pueden disfrutar de esta joya del periodismo nacional. Tiene muchísimas cosas que la gente común y corriente desconoce de los medios de comunicación. Así que Huellas de una trayectoria periodística, ustedes también lo pueden adquirir llamándonos a nuestro teléfono 809-519-6124 y se los haremos llegar de manera personalizada donde quiera que ustedes nos indiquen. Huellas de una trayectoria periodística, de Balbueno Medina, un servidor. En SENASA garantizaremos a nuestros afiliados el acceso a los servicios de salud y atenciones derivadas del COVID-19. Hemos tomado medidas. Ampliamos los servicios de programación de citas para mayores de 60 años que requieran visitar las oficinas. Retiramos el personal de los centros de atención en hospitales y clínicas a nivel nacional. Reforzamos las medidas de higiene para garantizar la salud de nuestros colaboradores y usuarios. Utiliza el app SENASA, los centros de llamadas y el sistema de mensaje automatizado. Para más información, visita nuestras redes sociales o la web www.arssenasa.gov.do. SENASA, nuestra ganancia es tu salud. Bien, señores, continuamos aquí con esta interesante entrevista que proyectamos en el día de hoy, en este fin de semana, donde usted está tranquilito en su casa, dando seguimiento a todo lo que tiene que ver con esta enfermedad que, aunque no es tan mortífera, pero es contaminante y también debemos tomar medidas nosotros mismos para evitar que llegue a nuestras familias, a nuestros seres queridos. Pues aquí estamos con el doctor Antonio Siriaco Cruz, vicedecano de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y economista consultor del país, pues dando un vistazo y analizando todas estas situaciones que estamos viviendo en carne propia, porque la economía es algo que nos concierne a todos y también debemos saber cómo marcha todo esto. Por eso estamos hoy analizando esta situación con el doctor Antonio Siriaco Cruz. Doctor, las preguntas que le dejaba en el segmento anterior. La primera que tiene que ver con ese espacio, esa libertad que le da el estado de excepción al presidente de la República, a las autoridades para tomar otras medidas que no se han tomado y cómo esto nos encamina a una recesión mundial. Mira, yo pienso que las medidas que se han tomado, que hay que dividirla en dos, grosso modo, que son de cortes fiscales y de cortes monetarias y financieras, y creo que han sido de forma coyuntural, porque todavía faltan. Hay que pensar que faltan, porque pienso yo que van a ser en la medida en que las necesidades se presenten. Ojalá que no se presenten. Exactamente. Entonces, por eso es que yo
he pensado que hay algunas medidas que quizás la están dejando para situaciones más extremas. Exacto. Sí. Y yo creo, como tú has dicho, esta declaración de una situación de emergencia le da cierta holgura al presidente de la República para tomar medidas en el caso que lo amerite. Sectores de la oposición también tienen el temor de que esto pueda utilizarse políticamente. Pero yo pienso que, como tú has dicho, vivimos en una situación especial, en una situación de excepción, y yo creo que también todo esto ayuda a que la gente, en cierta manera, vea que en la República Dominicana no está exento de cualquier situación que pueda ocurrir. Así yo es. Creo que hay que verlo en ese sentido. Sí. Hay que verlo como si fuese el país que está en una situación que posiblemente pueda entrar en una situación difícil. Ahora, de que hay una recesión mundial, la hay. Ya incluso entramos ya de hecho a la recesión mundial. Porque la recesión, el concepto de recesión, con la caída de las bolsas, sí, de todas las bolsas del mundo, más el desplome de los precios del petroleo, eso ya nos dice que estamos en recesión. Claro, oye, mira, el concepto de recesión, para que el público televidente se tenga una idea, técnicamente hablando, no es más que un decrecimiento o una desaceleración en 2 o 3 trimestres consecutivos. Esta economía mundial que se estimó que iba a crecer este año alrededor del 3%, ya se han hecho correcciones hacia la baja en 2 ocasiones y posiblemente termine entre el 1 y el 1.4. Y también depende de cómo se prolongue o no esta enfermedad. Claro, entonces, en el caso de China, que China incluso tenía estimado crecer alrededor de 6.1, China va a terminar este año con esta situación que ya aparentemente lo ha controlado. China va a terminar con un crecimiento de un 4%. Imagínate tú, si ellos que ya superaron esta enfermedad, que no están luchando contra ella, van a terminar así, que tienen ya el tiempo suficiente para recomponerse. Miren que puede Estados suceder. Unidos posiblemente que va a terminar este año con un crecimiento del 2.4, va a terminar con un crecimiento del 1.9. Y eso a nosotros nos perjudica, porque gran parte del ciclo de la economía dominicana está supeditado al ciclo. Se van a afectar las remesas, y las exportaciones, y las también. exportaciones de zonas francas que van a ese mercado. Exactamente. Por lo tanto, ya las correcciones que hay para el crecimiento de la economía dominicana este año es que termine en un 4%. Es decir, que comenzó creciendo bien. Y las estimaciones que había era de un 5 y algo. Y estaba en 4.7. Claro, creció en enero 4.7 y parece que el mes de febrero y el mes de marzo son meses mucho más difíciles. Entonces, todo esto genera, además, el sentimiento que hay en el mundo. Es un sentimiento básicamente de temor. La gente no invierte cuando hay temor. Es una era de incertidumbre. La gente no hace inversiones de largo plazo. Anunció el ministro de Hacienda, acaba de anunciar que se pospone la venta de Punta Catalina. Todo eso. Porque la inestabilidad de los mercados. Entonces, los inversionistas no se embarcan en grandes proyectos cuando hay mercados que son básicamente inestables, porque el inversionista al final no busca recursos de sus cuentas, lo que pide prestado en los mercados internacionales. Desde luego, Entonces, como hay mucha volatilidad en los mercados internacionales, entonces ellos esperan que se calmen los mercados, para luego entonces recurrir a cualquier endeudamiento y hacer las inversiones que tienen que hacer en cualquier región del mundo. Es decir, que yo creo que nosotros hemos entrado, y en el caso de la economía dominicana, hemos entrado a un ciclo de una desaceleración de nuestra economía. Ya no es verdad que la economía dominicana va a terminar creciendo como en años anteriores a tasa de un 6%. Las tasas van a ser de un 4, 4.5, 4.2 y cuidado. ¿Por qué? Porque solamente decirte que ese derrumbe del precio del petróleo significa que no hay demanda. Exacto. Significa que la demanda mundial se ha caído. La demanda mundial se ha caído. Eso es la realidad. Los precios del petróleo, esa es la realidad, han estado a precios como nunca antes. A 24. A 24. Pero oye bien. 18 años atrás llegaba. Claro. Oye esto, Balbuena. Mira, en el año 2008-2009, en plena crisis mundial, que hubo un proceso de recesión profunda,
que se llamó la Gran Recesión. Desde luego, la crisis inmobiliaria. Claro, pero los precios del petróleo estuvieron a $100 por encima de los $100. Sí, porque la crisis fue el epicentro de Estados Unidos. Y entonces aumentaron los precios del petróleo y todos los commodities. Ahora no. Ahora al revés. Excepto el oro. Exactamente. Entonces, se cayó todo. Todo se ha caído. Sí. Entonces, la crisis mundial es más compleja porque es de algo que nosotros desde hace, no sé, 100 años, 150 años no se había visto una crisis producto de un virus, de una pandemia. Doctor, eso es un problema. Pero esto también podría afectar a las energías renovables, porque en el mundo había una corriente muy poderosa de sustituir las energías producidas por los fósiles. Por energía ahora, ¿verdad? Renovable, exactamente. Entonces eso va a detener ese proyecto mundial, porque al desplomarse el precio del petróleo, vamos a tener energía más barata. No, en la medida que los precios de los combustibles fósiles sean baratos, eso le quita incentivo para inversión en energía renovable. Se detiene todo eso. Exacto. Y eso es una situación que también es obvio que afecta al mundo. Fíjate cómo esta parálisis del mundo, en términos económicos, ha mejorado todo el medio ambiente, por ejemplo, y la contaminación se ha... Desde luego, prácticamente esas son las ventajas. Y esas son las ventajas. Y las ventajas para aquellos que tienen disponibilidad. Por ejemplo, hoy día, el que tenía que gastar muchísimo dinero en combustibles y eso, se va a ahorrar un billete. Claro, incluso en países como incluso la República... Esas son cosas cíclicas de la crisis, porque tienen cosas positivas y negativas. Yo creo que también esta crisis, esta situación va a generar elementos nuevos producto de la creatividad del ser humano. Mira, esta situación de emergencia que se ha generado en la República Dominicana ha puesto de relieve dos elementos que en el futuro podrían ser tomados en cuenta. En primer lugar, el teletrabajo. Ahora mismo mucha gente dice, no me haga el trabajo aquí en la empresa, tú me lo haces desde la casa. Desde luego. Y entonces el trabajo en línea. Las universidades están usando más toda la virtualización. Y que las universidades tienen que ir a ese proceso. Entonces, están obligadas ya. Todo eso impulsa a ese proceso que muchas veces había resistencia, pero también, yo no sé si tú habías escuchado, que eso incluso en Francia se habló en Finlandia, de una reducción de la jornada de trabajo de 4 días. Carlos Slim estaba proponiendo eso. Entonces, en América Latina. Esa situación se está viendo con esta cuarentena, que se reduce la jornada de trabajo. Y fíjate que en los espacios de trabajo va un grupo u otro grupo se queda en la casa. Y entonces achican el número de días a la semana. Todo esto luego posiblemente en situaciones normales se puede incorporar. Sí, porque eso también representa ahorro. Claro, ahorro bien, y también tú tienes que mejorar la productividad. Exactamente. O sea que mientras hay unos que están trabajando desde su casa y otros aquí, esto te permite ahorrar energía, ahorrar consumo. Todo un combo. Y además otra cosa, además lo más probable que el que esté en su casa se pueda sentir más cómodo y produzca más. Y esté produciendo más. Y también se ahorra porque no tiene que pagar pasajes, ni tampoco combustible para su vehículo. O sea que es una cuestión que va a cambiar los cimientos. Va a generar muchísimas inquietudes entre los empresarios e incluso los propios trabajadores. Señores, en la parte complementaria de su programa Agenda Semanal vamos a ver cómo nos analiza el doctor Antonio Ciriaco Cruz las medidas que se han tomado también en Estados Unidos y en otras partes del mundo para contrarrestar el coronavirus y hacer que la economía no termine de colapsar en el globo. Retornamos en breve con la parte complementaria de esta entrevista aquí en Agenda Semanal con el doctor Antonio Ciriaco Cruz. La más sublime expresión de la solidaridad social y el constante aprendizaje de las nuevas tendencias de la comunicación
encuentran en la Fundación Comunicación y Servicios Asistenciales su base de sustentación en el país. Con los programas de Funcomisa, miles de dominicanos han sido beneficiados y sus testimonios son más que elocuentes para su confirmación. Ayúdanos a seguir trabajando por el bienestar de los humildes y contribuye con los programas de educación y asistencia social de Funcomisa, llamando al teléfono 809-239-9060 o escribiendo a la dirección electrónica funcomisa@hotmail.com. Funcomisa, unidos por la solidaridad. SENASA garantizaremos a nuestros afiliados el acceso a los servicios de salud y atenciones derivadas del COVID-19. Hemos tomado medidas. Ampliamos los servicios de programación de citas para mayores de 60 años que requieran visitar las oficinas. Retiramos el personal de los centros de atención en hospitales y clínicas a nivel nacional. Reforzamos las medidas de higiene para garantizar la salud de nuestros colaboradores y usuarios. Utiliza el app SENASA, los centros de llamadas y el sistema de mensaje automatizado. Para más información, visita nuestras redes sociales o la web www.arssenasa.gov.do. SENASA, nuestra ganancia es tu salud. Bien, señores, continuamos con esta interesantísima entrevista ya en la recta final de este espacio Agenda Semanal, con la presencia del doctor Antonio Siriaco Cruz, vicedecano de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y consultor y analista económico de los mejores de la República Dominicana. Doctor, eso que dejamos en la inquietud en el segmento anterior, las disminuciones en las tasas de interés, claro, la inyección de recursos a las economías. Claro. Estados Unidos comenzó con ese impulso económico y se ha estado diseminando por todo el globo, claro, terráqueo. ¿En qué medida esto puede ayudarnos a contrarrestar el impacto económico que puede causar el coronavirus en nuestras economías? Mira, tú sabes que ha habido una presión incluso en el discurso, en los tweets de Donald Trump hacia el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, sí, el señor Powell, y le ha dicho así que ha sido muy flojo. Esa es la forma de Trump. Pero al principio que lo puso ahí también le dijo eso. No, claro. Y entonces, ha sido sistemático. Sí, claro. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Bueno, que ha habido en las últimas semanas 2 intervenciones por parte del presidente de la Reserva Federal, y la última fue que el tipo de interés de preferencia, de referencia de la Reserva Federal se bajaron en 100 puntos básicos, es decir, de una horquilla de 1 a 1.25 y bajó a 0, de 0 a 0.25. Es decir, que el interés básicamente es dándole el dinero que le están a la gente, le están diciendo, mira, toma, haz eso con lo que tú quieras, claro, y devuélvelo cuando tú puedas, sin pagar nada. Lo que hay que ver es si la efectividad de eso. ¿Por qué? Porque si las familias están muy endeudadas y las empresas están muy endeudadas, no toman ese dinero. No, porque no quieren endeudarse más. No quieren endeudarse más. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Trump? Ha dicho, bueno,
un anuncio de que le va a dar a cada ciudadano norteamericano un cheque de $1,000. Ojo. Entonces, fíjate, porque la ayuda directa en esta situación son importantes. Porque la ayuda directa es lo que te garantiza que la persona... El consumo, que no se caiga el consumo. Que no se caiga el consumo. Porque en las economías, y eso lo saben ustedes los economistas, hay dos cosas que se deben preservar, que es el abastecimiento y el consumo. Y el consumo. ¿Verdad? Oye, así es. Estoy aprendiendo pero efectivamente y correctamente, en todas las economías, el consumo representa entre un 60 y un 75%. Exacto. Porque eso es lo que mantiene el dinamismo de las economías. Perfecto. Entonces, porque es que no hace nada con haber un abasto si no hay con qué consumir. Si no hay con qué comprarlo, con qué consumirlo. Ahí se cae la economía. Se cae la economía. Bien. En España ha pasado igual. En España incluso el nivel de ayuda del gobierno se cuantifica en más de 200.000 euros. ¿Tú sabes qué significa eso? Que ha sido el paquete de más grande hasta el momento. Sí. El 20% del PIB español. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque en el caso de España la situación es mucho más grave. Ahora, me llamó mucho la atención, doctor, que el FMI le negara a Venezuela los $5,000 millones que le solicitó para hacer frente al coronavirus. Tú sabes que obviamente hay que saber que el FMI está dominado por el Departamento de Estado, del Tesoro de Estados Unidos. Entonces eso, eso tiene que ver con la geopolítica. Con la geopolítica. Entonces, eso lo ven como un chiste, vamos a decir, internacional, porque él sabe que no se lo van a dar. ¿Tú entiendes? Por el problema geopolítico que se ha dicho. Ahora, ¿qué ocurre? La mayoría de los países están con ese tipo de estímulo, dándole a la gente para que la gente trate de bueno, en el caso de Venezuela, ellos por la situación... Y hay una situación difícil en Venezuela. Sí, por la inflación incontrolable y galopante, ellos no tienen recursos para hacer frente. No tienen. Por eso nosotros ni otros países han tenido esa necesidad de solicitar préstamos. Y además, un elemento importante para el caso de la economía dominicana es que esta situación, fíjate lo importante de tú tener cierto nivel de estabilidad en las economías. Porque cuando viene la crisis, por lo menos tú puedes rejugar con mayor margen de actuación. Exactamente. Y en el caso de la República Dominicana, tú no has tenido una tasa de interés explosiva, no tan elevada, un tipo de cambio tampoco explosivo, ni mucho menos, por ejemplo, una inflación explosiva, de tal forma que la gente, los cambios que se están dando y los aumentos de precios en la República Dominicana, la gente lo ha visto porque viene de una base bajita. Exacto. Entonces, además, las reservas en dólares que superan los 9,000 millones. Y además, es muy buena. La política de reserva, yo creo que te permite tener 4 meses ahí. Exactamente. Y eso, en cierta manera, yo creo que es un elemento que ha incidido para que el efecto... En tener controlada la situación. No es lo mismo tú dejar caerte de repente, ¿verdad? Que tú, ¿verdad? Bajar un escalón por escalón. Exacto. Entonces, todos esos son los elementos. En el caso de Venezuela, tú sabes que Venezuela... Es que no hay reserva. Y no solamente eso, una inflación de 1 millón por 1.000. Y eso son situaciones muy duras. Muy duras. O sea, el choque en Venezuela, el ajuste es muy grande. Así muy costoso para la gente. Entonces es una crisis sobre otra crisis. Sobre otra crisis. Esa es una situación. Pero yo pienso que con las medidas que se han tomado, que son medidas desde mi punto de vista que van por la vía correcta, pero insuficientes, porque todavía no se sabe la magnitud del problema. No, y tampoco el tiempo que durará. El tiempo que va a durar. Exacto. Puede ser que la medida que esto se agrave más, esperemos que no, entonces habrá que endurecer más esta situación. Así mismo es. Doctor, agradecemos como siempre a ti. Pues que nos acompañe en estas entrevistas muy ilustrativas que nos concedes aquí en Agenda Semanal. Muchísimas gracias. Que tenga usted pues un feliz recogimiento junto a la familia, igual, disfrutando de lo que hacemos en los medios de comunicación y de lo que usted también hace con nosotros para el pueblo. Así es. Así es. Muchísimas gracias. Señores, a ustedes solamente nos resta pues decirles que sigan en casita tranquilos, evitando cualquier tipo de juntilla o de reuniones que se conviertan en un riesgo para esta enfermedad.
y suscribirse como siempre a nuestro canal de YouTube Agenda Semanal con Balbueno Medina para que reciban en sus casas y donde quiera que ustedes estén en tiempo real cada una de estas entrevistas. Así que Agenda Semanal con Balbueno Medina, usted se suscribe y si no la vio completa aquí, se va a YouTube y ahí disfruta de todo lo que ha dicho el doctor Ciriaco Cruz aquí en Agenda Semanal. Hasta la próxima semana cuando volveremos a presentarles un programa interesante desde inicio hasta el final como el que hemos presentado en el día de hoy. Feliz fin de semana a todos. Bye bye.